Red Más Internacional. Allí los adelantos de algunas de las noticias que tenemos para ustedes hoy aquí en Red Más Internacional. Como siempre, bienvenidos y empezamos. El fiscal especial Robert Mueller imputó con 32 nuevos cargos a colaboradores de la campaña presidencial del entonces candidato Donald Trump. Robert Mueller, encargado de investigar la injerencia rusa en las elecciones, presentó nuevas acusaciones contra Paul Manafort y Eric Gates por evasión impositiva y lavado de dinero. Manafort y Gates ya contaban con 12 acusaciones de delitos vinculados a transacciones en las que estuvieron involucrados con un partido político cercano a Vladimir Putin. A finales del año pasado se habían declarado no culpables de los cargos en su contra. Ahora fueron también acusados por no revelar su papel como mediadores para un gobierno extranjero. De los 32 nuevos cargos presentados, 16 están relacionados con declaraciones de renta falsas, otros 7 por no documentar cuentas en bancos extranjeros, 5 cargos por conspiración de fraude bancario y 4 por fraude de bancario de facto. Donald Trump propone aumentar a 21 años la edad mínima para poder comprar armas en los Estados Unidos. Y mientras eso sucede, la Asociación Nacional del Rifle rompió su silencio tras la masacre en Florida y defendió el porte de armas. La Asociación Nacional del Rifle defendió el porte de armas y acusaron a legisladores demócratas de lo que llaman una politización de la tragedia. A las élites no les importa, no les gusta el sistema escolar de Estados Unidos, ni los niños del colegio. Si realmente les importara, lo que harían sería protegerlos. Para ellos no es un problema de seguridad, es un problema político. Se preocupan más sobre el control y más. Su logro es eliminar la segunda enmienda y nuestras libertades de armas de fuego para que puedan erradicar todas las libertades individuales. Así califican la idea de restricción. Toda la idea de algunos de nuestros oponentes que la seguridad armada nos hace menos seguros es completamente ridícula. Si eso fuera cierto, y piénsenlo si fuera cierto que la seguridad armada nos hace menos seguros, sigamos adelante y mudémonos de todas partes, de la Casa Blanca, del Capitolio, eliminarlo de Hollywood. Desde su punto de vista, sostienen que la mejor forma de estar seguro es la implementación de armas. Todos tienen que unirse para implementar la mejor estrategia para endurecer sus colegios, incluida la seguridad armada eficaz y capacitada que protegerá absolutamente a todos los niños inocentes de este país. Por su parte, Donald Trump desmintió sus declaraciones sobre profesores armados, sin embargo ofreció una idea muy similar. Nunca dije dar armas a los profesores como fue dicho en las noticias falsas CNN y NBC. Lo que dije fue ver la posibilidad de darles armas ocultas a los profesores adeptos a las armas con entrenamiento militar o especiales. Solamente los mejores, el 20% es bastante, serían capaces de disparar inmediatamente si un enfermo salvaje llega al colegio con malas intenciones. Profesores altamente entrenados también serían un impedimento a los cobardes que hacen esto. Un colegio libre de armas es un imán para malas personas. Los ataques terminarían. También explicó una serie de medidas que enviará al Congreso para elevar los controles en la venta de armas. Presionaré enérgicamente las verificaciones exhaustivas de antecedentes con énfasis en salud mental, aumentar la edad a 21 y acabar la venta de boom stocks. El Congreso está en la tónica para finalmente hacer algo sobre este tema. Espero. Finalmente será el Congreso de mayoría republicana el que tenga la última palabra. Actualmente la ley federal permite comprar rifles de asalto como el usado en la masacre de Florida desde los 18 años. Qué debate más difícil de dar este de las armas en los Estados Unidos. Y el grupo terrorista Boko Haram, pasando a otras noticias, que milita principalmente en Nigeria, entró a una escuela de niñas y secuestró a 111 estudiantes el pasado lunes. La rápida acción de la policía permitió rescatar a 76 menores de edad. El colegio Girls Science Secondary School, ubicado en la localidad de Dapchi, al este de Nigeria, fue blanco de un ataque terrorista perpetrado por el grupo yihadista Boko Haram, quienes desde el 2009 militan en el país africano. 111 niñas fueron secuestradas en el que sería el peor asalto efectuado por este grupo, luego del secuestro de las 276 estudiantes en la localidad de Chibok en el año 2014, de las cuales 112 aún permanecen en cautiverio.
El secuestro de las niñas de Chibok fue hace 4 años. La pregunta es, ¿no aprendemos de los errores del pasado? ¿No estamos comprendiendo las oscuridades de esta secta? Lo que pasa es que aún no sabemos qué hacer porque no es suficiente traer de regreso a las personas o a las niñas. Lo que es importante es que los colegios deben estar a salvo, deben estar lo suficientemente protegidos para prevenir cualquier secuestro de inocentes, jóvenes e ingenuas niñas como las de Dapchi. Los terroristas de Boko Haram habrían llegado a Dapchi el pasado lunes en horas de la noche en camionetas con armas y uniformes camuflados. Es desafortunado que tengamos que repetir la tragedia de Chibok nuevamente. Esto sucede mientras que nos preguntamos, ¿cuándo detendremos esto? Vidas desaparecidas por más de 4 años y ahora nos hacemos la pregunta, ¿dónde están las niñas de Chibok? ¿Podemos reforzar la seguridad en este país y detener la desaparición de niñas en los colegios y las calles? La insurgencia yihadista en Nigeria comenzó en el año 2009 y desde entonces más de 20.000 personas han muerto en manos del terrorismo y cerca de 1,5 millones más se ha visto en la obligación de abandonar sus hogares para salvar sus vidas. Ya son 5 días de enfrentamientos en la región de Guta, en Siria. Más de 400 personas han perdido la vida y miles se encuentran heridas sin un hospital en el que puedan ser atendidos. Los ataques por parte de las tropas pro gobierno de Siria no dan tregua en la zona de Guta, a las afueras de Damasco. Ya son 5 días de intensos bombardeos. Bombardeos que ya dejan más de 400 civiles muertos. Hoy, un hospital infantil de la región de Guta fue destruido por los constantes bombardeos aéreos. El departamento clínico está fuera de servicio. La unidad de cuidados intensivos no funciona. La unidad neonatal no funciona. La sección pediátrica no funciona. Todos los departamentos del hospital están fuera de servicio. La destrucción fue total en todo el hospital. El hospital fue impactado por 4 ataques aéreos. La situación es desesperanzadora, pues ya ni los hospitales ni los colegios, en donde cientos de familias civiles habían encontrado refugio, son seguros. Incluso las ambulancias, si una ambulancia va manejando por la calle, el régimen lo va a atacar. Familias que aún veían una luz de esperanza y seguían trabajando sus tierras, lo perdieron todo. Los cohetes están lloviendo y la artillería golpea y todos están en los refugios. Algunos tienen refugio, otros no. Nadie apoya al otro. Yo soy un campesino de la zona y no pudimos salvar nuestras ovejas, nuestras vacas. Todos los animales, los humanos están sitiados y no hay comida, nada. Y los misiles siguen cayendo sobre nosotros. Todos somos un blanco, nadie está exento de su maldad. El embajador de Siria ante la ONU agradeció los esfuerzos de la Asamblea por haber avanzado en una resolución sobre asuntos humanitarios, pero a la vez mostró su descontento por no haberlos tenido en cuenta. Los titulares de este proyecto son Kuwait y Suecia y les agradezco por sus esfuerzos en las pasadas semanas. Sin embargo, estos esfuerzos son defectuosos. Ustedes no nos consultaron a la delegación de Siria, ni siquiera preguntaron nuestra opinión sobre esta resolución en mi país. El conflicto en Siria ya cuenta con varios actores externos. Ahora tenemos poderes regionales y actores internacionales. Estados Unidos está en Siria tratando de ayudar a los kurdos para combatir al Estado Islámico. Rusia apoya al régimen de Al-Assad. Irán tiene sus fuerzas y ha movilizado a sus militantes. El Hezbollah está ahí dentro. Israel también se vio envuelto en el conflicto hace unos días. La comunidad internacional está pidiendo a gritos un cese al fuego de por lo menos 30 días para que organismos como la Cruz Roja Internacional puedan entrar a la zona y atender a los miles de heridos que han dejado los bombardeos por parte del régimen de Bashar al-Assad. Desde curiosidad hasta cuestionamientos ha desatado el estatus migratorio de los suegros del presidente Trump. Los padres de Melania, de origen esloveno, que se convirtieron en residentes permanentes de Estados Unidos, habrían sido beneficiados del programa de unificación familiar, el mismo que ahora quiere acabar el mandatario. En residentes permanentes de Estados Unidos se convirtieron los padres de la primera dama Melania Trump. A través de un comunicado, el abogado confirmó la noticia y además que fueron beneficiados por el programa de unificación familiar. Como su hija Melania, sus padres son eslovenos. La noticia, publicada por The Washington Post, explica cómo los padres de la primera dama lograron obtener la Green Card mediante el programa que permite a los ciudadanos naturalizados tramitar visas para sus familiares cercanos.
Donald Trump anunció que pondría fin a lo que llama migración en cadena, limitándola solamente al cónyuge e hijos menores. El tema de migración en cadena se ha vuelto recurrente en el mandatario, quien ha reiterado que apoyará una legislación para proteger a los Dreamers solo si se excluye la reunificación familiar con los padres. Actualmente, cuando un inmigrante llega legalmente a Estados Unidos y se convierte en ciudadano, tiene derecho a llevar a ciertos miembros de su familia, incluidos sus padres. Este derecho había sido calificado por Trump como horrible y aseguró que solo beneficia a criminales y terroristas. Según citas de Washington Post, un abogado de inmigración de Nueva York explicó que hay dos maneras para que los padres de Melania Trump obtuvieran la Green Card: que su hija los hubiese pedido o que haya sido un empleador, por lo que debería demostrar la empresa que en Estados Unidos no hay alguien que pudiese llenar el puesto al que aspiraban. El padre de Melania, con 73 años, fue miembro del Partido Comunista de Yugoslavia y trabajó como conductor y vendedor de autos. Su madre, de 71, trabajaba en una fábrica textil. Todo un escándalo fue desatado en Argentina tras el hallazgo de 389 kilos de cocaína en la embajada de Rusia. Ya son 6 las personas detenidas por este hecho. La sede de la Embajada de Rusia en Buenos Aires fue el lugar en donde las autoridades hallaron 389 kilos de cocaína. La droga estaba empacada en 12 valijas. Pese a que el cargamento fue hallado en diciembre de 2016, solo hasta este 22 de febrero, el gobierno argentino, a través de su ministra de Seguridad, ofreció detalles del operativo. Llega el embajador ruso con 3 miembros del Servicio Federal de Seguridad rusos a contarme que ellos tenían una sospecha de que en un anexo de la embajada rusa, territorio ruso, podían y sospechaban que había droga. Gracias a la alerta emitida por el entonces embajador ruso en Argentina, Víctor Coronelli, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó escuchas telefónicas y otras técnicas de inteligencia para hallar a los responsables. Dialogando con los miembros del Servicio Federal de la Seguridad rusa, llegamos a la conclusión de que era importante y necesario hacer como primera medida el recambio de esa droga, en caso de que fuese droga, por algún producto para planificar una entrega vigilada. La droga encontrada fue cambiada por otro producto para engañar a los supuestos traficantes. A las 3 de la mañana tuvimos que salir a mandar a un personal de la Gendarmería a comprar harina al Mercado Central, porque nadie tenía 389 kilos de harina en algún depósito. La ministra felicitó a las autoridades por el éxito logrado. En este cargamento de 389 kilos son alrededor de 50 millones de euros, para que ustedes analicen lo que significaba este negocio narcocriminal, medido en dinero de venta de cocaína en Rusia. 2 personas en Argentina, 3 en Rusia y una más en Alemania fueron detenidas en operativos realizados el 21 de febrero. Un subcomandante de la policía de Río de Janeiro fue asesinado en medio de la intervención militar desplegada allí, tras la orden del presidente Michel Temer. Guilherme López, con 26 años y quien desde hace más de 36 meses estaba vinculado a la policía de Río de Janeiro, fue abordado por 2 sospechosos cuando recogía su comida en el autoservicio para vehículos de un restaurante. Su cuerpo fue encontrado por las autoridades al lado de un auto con diversas perforaciones. El hecho ocurrió justo cuando la policía y el ejército adelantan una intervención en ese estado. En las últimas horas, las autoridades llevaron a cabo una redada en un centro carcelario de la zona, para la cual requirieron de un numeroso batallón y vehículos blindados de combate. El presidente Michel Temer y algunos funcionarios del gobierno se reunieron este 22 de febrero para tomar medidas que contribuyan a que la violencia en Río de Janeiro no se extienda por todo el país. Estamos actuando por precaución, es el principio. No tenemos información de que haya migración criminal. No hay registros de migración criminal, pero debido al impacto de la medida, debemos adoptar una posición precavida y preventiva y hacer las cosas de una manera planificada.
La intervención federal a Río de Janeiro fue ordenada por Michel Temer y aprobada por el Congreso después de que los índices de violencia en ese estado dejaran más de 6.000 muertos durante el año pasado. Amnistía Internacional denunció que Venezuela afronta la peor crisis de derechos humanos y una escalada de violencia promovida por el gobierno. También advirtió el crecimiento del conflicto armado en algunas zonas de Colombia. En su informe anual, la organización no gubernamental dedicó un extenso capítulo a la situación de Venezuela en el que denunció numerosos casos de torturas y abusos en contra de la población civil y miembros de la oposición. El documento dio cuenta que en abril y julio del año pasado las protestas opositoras dejaron al menos 120 fallecidos y más de 1.000 heridos. Durante los meses de las manifestaciones, al menos 47 redadas ilegales fueron realizadas en comunidades y viviendas en 11 estados del país, operativos que según Amnistía Internacional se caracterizaron por el uso ilegal de la fuerza y detenciones masivas arbitrarias. También citó estudios del Foro Penal Venezolano para revelar que por lo menos 5.341 personas fueron detenidas, de las cuales 822 fueron juzgadas, mientras que 726 civiles fueron sometidos a jurisdicción militar. El informe denunció casos de tortura y detenciones forzosas a las que han sido sometidos líderes de la oposición como Gilbert Caro y Wilmer Azuaje y señaló que los recientes acercamientos entre el oficialismo y la oposición no tuvieron resultados. Amnistía Internacional también dedicó un capítulo a Colombia y denunció que a pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el conflicto armado se intensificó en 2017 en algunas zonas del país por la acción de otros grupos ilegales. La ONG informó que durante 2017 persistieron las violaciones a los derechos humanos en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, y citó a Naciones Unidas para reportar que durante el año pasado 105 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en el país. Y las cifras que vienen son realmente aterradoras. Más del 60% de los venezolanos se acostó con hambre durante los últimos 3 meses, mientras que la pobreza en este país llegó al 87%. Así lo concluyó la encuesta nacional de condiciones de vida de la población. El hambre y la pobreza en Venezuela siguen llegando a niveles alarmantes. Una encuesta realizada por 3 universidades en ese país reveló que durante los últimos 3 meses, por lo menos 79,8% de los habitantes comió menos por falta de alimentos. El estudio también preguntó a cerca de 6.000 venezolanos si se habían acostado sin cenar y la conclusión fue desalentadora, ya que el 61,2% de los entrevistados reconoció que se iba a dormir con hambre, frente a solo un 38,8% que respondió lo contrario. El gobierno no puede alegar que tiene la capacidad. La encuesta también indagó sobre la escasez de medicamentos en Venezuela, lo que ha generado que en las últimas semanas un sinnúmero de pacientes junto a profesionales de la salud hayan salido a las calles para protestar por la crisis del sector. ¡Queremos vivir! ¡Medicina! En dicho aspecto, el estudio arrojó que el 68% de la población venezolana cuenta sin seguros de atención médica en el país. Con respecto a los índices de pobreza, entre 2014 y 2018 pasó de 48% a 87%. Otra firma conocida como Data Analysis también publicó un estudio, el cual concluyó que solo el 4% de los venezolanos considera que la crisis es producto de la guerra económica que denuncia el gobierno, mientras que el 90% de los indagados evaluó negativamente la situación del país. Y otros 2 líderes de la oposición en Venezuela confirmaron que no participarán como candidatos en las elecciones presidenciales adelantadas para el 22 de abril. Se trata del psicólogo y político Claudio Fermín y el dirigente Andrés Velázquez, quienes rechazaron la propuesta de Nicolás Maduro de llevar a cabo el 22 de abril los comicios para elegir concejales y diputados de la Asamblea Nacional. Por su parte, el disidente chavista Henry Falcón insistió en que sí participará en las presidenciales venezolanas. Momento para una pausa. Al regresar les contaremos cómo será la participación de Ivanka Trump en los Juegos Olímpicos de invierno apoyando a la delegación de los Estados Unidos. Ya volvemos. Hola, buenas noches. En el desarrollo de la operación Vilker, la Fiscalía y la Policía capturaron a 6 personas vinculadas con el caso denominado el Narcojet, conocido el pasado 29 de enero, cuando en un vuelo charter que partió del Aeropuerto Internacional El Dorado hacia Europa, se enviaron 500 kilos de cocaína que fueron incautados al sur de Londres. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. De regreso, gracias
Gracias por continuar con nosotros y seguimos, por supuesto, con la información. Un hombre de origen serbio lanzó una granada a la embajada de Estados Unidos en Montenegro y después se suicidó. Las autoridades están investigando los hechos. Cerca de la medianoche, un artefacto explosivo detonó en la embajada de Estados Unidos en Montenegro, ubicada en la ciudad de Podgorica, capital del país europeo. El Ministerio del Interior y el gobierno de Montenegro condenan el ataque hacia la embajada de Estados Unidos y expresa su repudio frente a este acto. Todos los cuerpos del Estado pertinentes están tomando las medidas necesarias con el ánimo de resolver este caso y asegurar la completa seguridad a los miembros de la embajada de Estados Unidos. Quien lanzó lo que se supone que fue una granada fue un hombre de 43 años, serbio de nacimiento, ex militar condecorado por Yugoslavia en 1999 y con pasaporte de Montenegro, el país más pequeño tras la disolución de la antigua Yugoslavia, la cual inició en 1991 y concluyó en el 2006 con la división de Serbia y Montenegro como dos naciones independientes. La persona sospechosa activó un artefacto explosivo, probablemente una granada de mano M75. Minutos después de la medianoche la arrojó a través de la cerca al patio de la Embajada de Estados Unidos. Luego, a unos 30 metros de distancia, al otro lado de la calle de la Embajada, la persona se suicidó, también activando un explosivo. Es DJ, nacido en 1976 en Serbia, sin antecedentes criminales. Según las redes sociales del atacante, este se oponía a la OTAN, organización a la cual Montenegro pertenece desde el año pasado. El país balcánico de tan solo 620.000 habitantes es uno de los candidatos para ingresar a la Unión Europea de aquí al 2025. Una bebé de 1 año resultó quemada en varias partes de su cuerpo después de que alguien echara ácido en la silla de carro para bebés. En la ciudad de Bron, región de Lyon, al este de Francia, una bebé de 14 meses resultó con quemaduras de 2º grado. Según su padre, un reconocido rabino de la ciudad, alguien habría puesto ácido en la silla para el carro de la bebé, la cual guardaban en el corredor del edificio donde viven. El padre se dio cuenta de las quemaduras tanto en la cola como en las piernas por las constantes quejas de su hija mientras paseaban en el carro por la ciudad. La policía está investigando el caso y aseguró que sin duda alguna se trata de un ataque intencional y el sospechoso podría estar entre los vecinos del rabino y su familia. Buenas noches. El técnico de Millonarios Miguel Ángel Russo volvió a ser internado en la clínica Santa Fe por causa de una fiebre que le provocó la bacteria hospitalaria que lo mantuvo fuera de la actividad cerca de 3 semanas. El estado de salud de Miguel Ángel Russo y todos los detalles de esta información en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. De vuelta en Red Más Internacional, un misterioso fenómeno sorprendió a los habitantes de Salvador de Bahía, en Brasil. Se trató de este destello de luz que fue descrito por muchas personas como una bola de fuego que voló en los cielos de esa población. Las autoridades brasileñas aún tratan de establecer si fue un meteorito o un trozo de basura espacial de un cohete. También examinan unos fragmentos hallados cerca del sitio donde habría caído el objeto no identificado hasta ahora. Damos un vistazo a esta hora nuevamente a los hechos internacionales del día más relevantes. El fiscal especial Robert Mueller imputó con 32 nuevos cargos a colaboradores de la campaña presidencial del entonces candidato Donald Trump. Robert Mueller, encargado de investigar la injerencia rusa en las elecciones, presentó nuevas acusaciones contra Paul Manafort y Rick Gates por evasión impositiva y lavado de dinero. Manafort y Gates ya contaban con 12 acusaciones de delitos vinculados a transacciones en las que estuvieron involucrados con un partido político cercano a Vladimir Putin. A finales del año pasado se habían declarado no culpables de los cargos en su contra. Ahora fueron también acusados por no revelar su papel como mediadores para un gobierno extranjero. De los 32 nuevos cargos presentados, 16 están relacionados con declaraciones de renta falsas, otros 7 por no documentar cuentas en bancos extranjeros, 5 cargos por conspiración de fraude bancario y 4 por fraude de bancario de facto.
Y seguimos hablando de Donald Trump, que propone aumentar a 21 años la edad mínima para poder comprar armas en los Estados Unidos. Entre tanto, la Asociación Nacional del Rifle rompió su silencio tras la masacre en Florida y defendió el porte de armas. La Asociación Nacional del Rifle defendió el porte de armas y acusaron a legisladores demócratas de lo que llaman una politización de la tragedia. A las élites no les importa, no les gusta el sistema escolar de Estados Unidos, ni los niños del colegio. Si realmente les importara, lo que harían sería protegerlos. Para ellos no es un problema de seguridad, es un problema político. Se preocupan más sobre el control y más. Su logro es eliminar la Segunda Enmienda y nuestras libertades de armas de fuego para que puedan erradicar todas las libertades individuales. Así califican la idea de restricción. Toda la idea de algunos de nuestros oponentes que la seguridad armada nos hace menos seguros es completamente ridícula. Si eso fuera cierto, y piénsenlo si fuera cierto que la seguridad armada nos hace menos seguros, sigamos adelante y mudémonos de todas partes, de la Casa Blanca, del Capitolio, eliminarlo de Hollywood. Desde su punto de vista, sostienen que la mejor forma de estar seguro es la implementación de armas. Todos tienen que unirse para implementar la mejor estrategia para endurecer sus colegios, incluida la seguridad armada eficaz y capacitada que protegerá absolutamente a todos los niños inocentes de este país. Por su parte, Donald Trump desmintió sus declaraciones sobre profesores armados, sin embargo ofreció una idea muy similar. Nunca dije dar armas a los profesores como fue dicho en las noticias falsas CNN y NBC. Lo que dije fue ver la posibilidad de darles armas ocultas a los profesores adeptos a las armas con entrenamiento militar o especiales, solamente los mejores. El 20% es bastante, serían capaces de disparar inmediatamente si un enfermo salvaje llega al colegio con malas intenciones. Profesores altamente entrenados también serían un impedimento a los cobardes que hacen esto. Un colegio libre de armas es un imán para malas personas. Los ataques terminarían. También explicó una serie de medidas que enviará al Congreso para elevar los controles en la venta de armas. Presionaré enérgicamente las verificaciones exhaustivas de antecedentes con énfasis en salud mental, aumentar la edad a 21 y acabar la venta de boom stocks. El Congreso está en la tónica para finalmente hacer algo sobre este tema. Espero. Finalmente será el Congreso de mayoría republicana el que tenga la última palabra. Actualmente la ley federal permite comprar rifles de asalto como el usado en la masacre de Florida desde los 18 años. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí acompañándonos. Sigan con nosotros, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.